Programa 23. ¿Qué es el enlace químico? En este programa identificaremos dos tipos de enlace químico, el iónico y el metálico. Ahora sabemos que algunos elementos conducen la electricidad y que otros no lo hacen. ¿Qué sucede con algunos compuestos como la sal? Pues no, la sal no conduce la corriente eléctrica. ¿Y si la disolvemos en agua? Veamos. Ahora sí encendió el foquito. ¿Por qué la sal conduce la electricidad solo si está disuelta en agua? ¿Qué sucede en este compuesto? Las propiedades de las sustancias se relacionan con la estructura de sus partículas. La sal es un compuesto formado por iones de dos elementos, sodio y cloro. Los iones se forman cuando un átomo cede electrones y otro los acepta. El ion sodio y el ion cloruro se forman cuando el átomo de sodio transfiere su único electrón externo al átomo de cloro. Claro, ahora comprendo cómo está formada la sal. En vez de átomos de sodio y cloro, cada una de sus moléculas tiene un ion sodio y un ion cloruro. La sal está formada por moléculas iónicas. Cuando se unen los iones que forman la sal, no se crean moléculas en las que un ion sodio solitario se une a un único ion cloruro. Cada ion sodio atrae a los iones cloruro cercanos y cada ion cloruro atrae a los iones sodio. El resultado es una estructura tridimensional llamada red cristalina, que a escala macroscópica le confiere a la sal la propiedad de ser un sólido cristalino. La sal no es un compuesto de moléculas, sino de redes, y estas se forman por atracción entre los iones. Cuando cargo eléctricamente un globo, este atrae pedacitos de papel. Como los iones tienen carga eléctrica y esta carga puede ser negativa o positiva, las cargas de signo opuesto se atraen. Claro, como los iones tienen carga diferente, se atraen. Los iones de signo diferente se atraen. La fuerza de atracción eléctrica es precisamente lo que los mantiene unidos. A este tipo de unión química se le denomina enlace iónico. La atracción eléctrica mantiene a los iones en su posición dentro de la red cristalina y no pueden desplazarse, aunque sí pueden vibrar. Por esta razón, la estructura cristalina de los compuestos iónicos no permite el flujo eléctrico. La estructura cristalina de la sal explica entonces por qué no conduce la electricidad, pues los electrones están en los iones de la red y estos permanecen en su posición. Pero ¿por qué cuando la sal está disuelta en agua sí conduce la electricidad?
Cuando la sal se disuelve en el agua, las moléculas de esta rodean a cada uno de los iones y los separan de la red. De esta forma, los iones pueden ahora desplazarse en la disolución. Al introducir los alambres en la disolución, por atracción electrostática, los iones negativos se dirigen hacia el alambre conectado al polo positivo y los iones positivos migran al polo negativo, permitiendo que haya corriente eléctrica. Por eso la sal disuelta en agua sí permite el flujo eléctrico. Los cables están hechos de metal y conducen la electricidad. ¿Será que sus átomos se unen mediante enlaces iónicos? Cuando los átomos de los metales se unen entre sí, no se forman iones como sucede con la sal. En los metales existe un enlace diferente al iónico, llamado enlace metálico, en el que los electrones externos de los átomos son poco atraídos por los núcleos y se desligan, es decir, ya no pertenecen a ningún átomo en particular. Como consecuencia, se forma una red tridimensional de núcleos de metales, con electrones que se desplazan libremente entre ellos. Cuando el material metálico se conecta a un circuito eléctrico, los electrones libres pueden desplazarse en un flujo organizado, es decir, se establece una corriente eléctrica. Por eso los metales conducen la electricidad. Bueno, como los metales conducen electricidad, me imagino que si sumerjo un trozo de metal en agua, se encenderá el foquito como cuando disolví la sal. Pues no encendió. Pero si ponemos un pedacito de este mismo metal directamente en el circuito, sí enciende, justo al contrario de lo que sucede con la sal. Como vemos, un metal no se comporta igual que un compuesto que tiene enlace iónico. Además, una característica especial de los metales es que se pueden hacer láminas y alambres sin que se rompan. Pero, ¿por qué no se rompen? ¿Tendrá esto que ver con su estructura? Cuando se aplica una fuerza de tensión a un material metálico, los núcleos de los átomos resbalan entre sí, por lo que la red metálica puede deformarse sin romperse. Esto permite que, conforme se aplica la fuerza, el material metálico pueda aplanarse en láminas delgadas, es decir, que es maleable, así como estirarse para formar hilos delgados. Esta última propiedad se llama ductilidad. ¿Sabías que en las aleaciones también hay enlaces metálicos? Cuando se funden y se enfrían los distintos metales que forman la mezcla, sus átomos se mantienen unidos con enlaces metálicos, pero no se forman compuestos. El peltre, del que están hechos algunos recipientes para cocinar, es una aleación que contiene estaño, antimonio, zinc y otros elementos metálicos. Las propiedades de las sustancias están relacionadas con los enlaces químicos que hay entre sus átomos. Y a todo esto, ¿qué tipo de enlace químico habrá en el agua? Sigamos descubriendo más sobre el maravilloso mundo de la química en el próximo programa. Nos vemos.